Tenemos un nuevo invitado y nos lo presentamos, Juan Manuel Rocco Colazo, ex juez de Huinca Renacó, ex fiscal de Huinca Renacó. Ex fiscal de Huinca Renacó, que fue destituido en un polémico jury a causa de, según el juez, de que, según el fiscal, de que está investigando una causa que involucraba a Carbonetti, ¿es así? Sí, efectivamente. Lamentablemente, cuando se roza el poder político, es la suerte que corremos muchos fiscales. Y yo creo que en ese sentido... Discúlpeme, sí, vamos a una ¿cómo no? Enorme, un barrio, un logo y después volvemos con ¿Cómo no? Ya volvemos con esto y mucho más. En aguijones de la historia. Mingui Carbonetti, el patriarca multifunción. Escribe Adolfo Struck. En 1999, José Manuel de la Sota llega a la Casa de las Tejas, arma su gabinete de ministros. Allí aparece, proveniente de Belleville, un abogado de peso dentro de la estructura del justicialismo en el departamento Unión. Estamos hablando de Domingo Carbonetti. En política no hay amigos, hay cómplices. Mingui, como prefieren llamarlo sus compañeros peronistas, fue designado fiscal de Estado del gobierno de Córdoba. Junto a Falo, Caserio y Testa, se convierte rápidamente en uno de los hombres fuertes del delazotismo. El gallego inaugura escuelas, barrios, ciudad y hasta contaba con la bendición provisoria de Duhalde para ser candidato a presidente, y todos eran felices. Pero un día, allá por octubre de 2002, las cosas se complicaron. Mingui no pudo explicar lo que hizo con 19 millones de pesos de la fiscalía y tuvo que renunciar. Y es tan poco lo que hemos hecho. Una causa multimillonaria. Hoy es el especial de escándalos mediáticos. Duró lo que canta un gallo, y menos de un año después, el fiscal Alejandro Moyano pidió su sobreseimiento en la causa por malversación de fondos. Por ahí se le busca la vuelta para encontrar otra cosa que no hay. Carbonetti no tardó en volver al ruedo y en diciembre de 2003 volvió como legislador provincial. Para el recuadro es que Carbonetti, mientras estuvo sentado en su banca, aprobó algunas de estas iniciativas de espalda. Paso siguiente, consiguió presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral, y de allí a integrar el jury de enjuiciamiento, órgano desde el cual se define la continuidad de los jueces cordobeses en sus cargos. Yo pisaré las calles nuevamente. Nuevamente Mingui maneja los principales resortes del poder en Córdoba. Somos hombres de carne y hueso, ni ángeles ni demonios. Domingo Carbonetti, bueno, así es este hombre que antes era la figura pública, hoy está más en las sombras, pero era el hombre que manejaba todos los hilos. ¿Cómo se vivía esta presión, sobre todo para la justicia, que eso era lo que... Sí, realmente es una tarea difícil, y más que todo cuando estamos hablando de créditos importantes de la provincia, donde nos vamos más atrás, a la época de la gran defraudación del Banco Social, y de repente los cómplices del poder que estaban enquistados en el gobierno a través de Cobrex y sus amigos. Concretamente, en esa oportunidad, antes de ser fiscal general, estaba el doctor Darío Besaro, que después fue fiscal general. El inicio de la gestión de Carbonetti se da como fiscal de Estado. Como fiscal de Estado tiene información de primera mano de los grandes deudores del entonces Banco Social de Córdoba, y de allí fácil es suponer que cuando llega al poder con De la Sota, bueno, le fue muy fácil conseguir un cliente como Domingo como Haroldo Cetinio Fortuna. A ver, la causa, el inicio de su investigación.
¿A partir de qué hecho? ¿A partir de qué denuncia? A partir de una denuncia impulsada por Cobrex. Es decir, hasta aquí todo formal. Supuestamente estábamos hablando del recupero de crédito proveniente de una cosecha en estos campos de producto de una defraudación al Banco Social. Pero detrás de esto estaba el amiguismo del poder de turno, es decir, el juego entre Besaro y Carbonetti para, bueno, ¿Cuál era el rol de Carbonetti? El rol de Carbonetti era la de abogado defensor del quebrado fraudulento. Pidieron ellos prestados 300 millones de dólares. 300 millones de pesos que después fueron invertidos en aquellas viejas campañas de Angelos. Pero lo que necesitamos saber era si Carbonetti era abogado defensor del acusado, ¿de dónde le viene la investigación a Carbonetti? La investigación a Carbonetti viene de que eran fondos del ex Banco Social que después, lógicamente, lo desapoderan al fallido porque era imposible, o sea, era un patrimonio integrado por campo. Y al ser desapoderado el fallido continúa con estos hijos del poder, sembrando los campos. Estamos hablando en la época de la soja fácil. O sea que le permitieron seguir sembrando, cosechando en campos que ya no eran de su propiedad. Teóricamente era para cubrir gastos de la quiebra, pero estamos hablando de 300 hectáreas para cubrir gastos de la quiebra, pero el resto, ¿qué hacemos? Juan Manuel, y por un lado Cobrex se lo quería cobrar y por el otro lado Carbonetti, que era fiscal de Estado, defendía. No. Carbonetti en ese momento ya había salido de fiscal de Estado. Ya había dejado de ser fiscal de Estado y era abogado. Conocía esa causa porque disponía de la información de primera mano de que era una causa muy importante. Había que apretarlo al hacendado. En definitiva, jugando a través de Besaro, y Besaro, lógicamente, había incurrido en un delito al sembrar. Pero en definitiva, la idea en conjunto era apropiarse de las cosechas. Una vez que usted interviene, y empieza la investigación, ¿qué presión recibe usted de Besaro, del poder político? Besaro hasta ese momento abogado de la matrícula, abogado supuestamente que defendía los intereses de Cobrex. Después me doy cuenta en el interín que la prueba ofrecida no era, no era lo idóneo que correspondía. Y la poca colaboración de Besaro, en definitiva, en tratar de determinar la cantidad de hectáreas en las cuales se sentía dañado este patrimonio de la provincia. Entonces, ya allí empiezo a sospechar del abogado hasta ese entonces del abogado de Cobrex. En aguijones de la historia, Mingui Carbonetti, el patriarca multifunción. Escribe Adolfo Struck. Con la investidura de legislador, Carbonetti volvió a tener la sartén por el mango, fundamentalmente en su terreno favorito, el Poder Judicial. Soy su amigo multifacético. El Mingui, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Unicameral, integra el jury de enjuiciamiento. Es apoderado del Partido Justicialista Cordobés y hace algunos negocios con tierras desde su estudio jurídico de Belleville. Hay que decir las cosas como son. Claro está que los problemas nunca en las gestiones de Mingui. Cuando su bloque, el de Unión por Córdoba, movió cielo y tierra para destituir al ex juecista Ortiz Pellegrini porque litigaba en contra del Estado mientras era legislador, También es un hecho que induce a confusión. el tiro parecía salirle por la culata a Carbonetti cuando la oposición advirtió que él litigaba mientras integraba el jury de enjuiciamiento. Bueno, pueden estar tranquilos, amigos, porque han recurrido al mejor en representaciones legales. La 3 de enjuiciamiento
enjuiciamiento, no puede litigar. La supremacía de su bloque en la legislatura y la delegación de juicios a abogados amigos. Porque hace 6 años y medio atrás disolvieron el Consejo de la Magistratura y armaron una comisión asesora para nombrar a los amigos de Carbonetti. Le permitieron zafar temporalmente. Esta corte falla a favor de Montgomery Burns. Sus negocios inmobiliarios quizá sean los mayores escándalos dentro de sus andanzas. El escándalo más buscado de toda América. Los últimos años se hizo de un campo de 14 hectáreas por solo 2.500 pesos en un remate que dirigió su yerno en el pequeño feudo carbonetiano de Belleville. Campo que previamente hizo embargar a un ex cliente por una deuda de honorarios. Sin embargo, el campito le trajo más de un dolor de cabeza porque para tomar posesión del mismo tiene que echar a unas 39 familias de inmigrantes bolivianos que viven allí y trabajan en los hornos de ladrillos que funcionan desde antes de que Mingui haga su negocio inmobiliario. Igualmente a Mingui nada le quita el sueño en Belleville, ya que allí parecía todo bajo control con su esposa en la intendencia. En el departamento Unión tiene la mayoría de sus 110 propiedades que junto con otros activos integran un modesto patrimonio de 11 millones de pesos. No quiero pensar que verdaderamente la cantidad de propiedades que tiene, que alguien que acredita 10 años de trabajo en el Estado y tiene un patrimonio casi de 12 millones de pesos, le diga a la justicia cómo hizo semejante fortuna viviendo del Estado. No nos preocupa porque sabemos que tiene conexiones de tipo político. Desde el 1 de marzo a Mingui no le van tan bien las cosas profesionalmente, ya que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados le suspendió la matrícula por ser el representante legal de la Sota en el juicio de divorcio con Olga Ruitort, al mismo tiempo que integraba el jury. Respecto a ese tema dijo de que en realidad no tendría nada que ver con que sea parte del jury porque como es algo privado no afectaría, y de un divorcio no afectaría, no ejercería presión que él sea miembro del jury. Sí, pero no es tan así como se expresa. Acá se tejen una serie de relaciones, porque no hace falta ser Sherlock Holmes como para darse cuenta de que lo que hay que hacer es estudiar todo el entorno del doctor Carbonetti. Me hubiera gustado que digan exactamente como es la realidad. Los fiscales yo creo que tienen que tener el coraje suficiente como para poder actuar. A lo largo del camino va a triunfar la justicia, la razón. Es la posibilidad de que nos juzguen. Mingui nunca se rinde y en este momento apela a la decisión del Colegio de Abogados. Pidió licencia en el jury y analiza cómo va a mover las fichas para seguir concentrando poder. Indudablemente se va a potenciar. Máxime ahora que su amigo, el gallego de la Sota, es nuevamente gobernador. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Doctor Corazzo, cuando usted terminaba de explicar en la primera parte de que comenzaba a profundizar la investigación a partir de que quien representaba a la actora no ponía todo lo que tenía que poner para que el juicio avanzara, la investigación, etcétera, etcétera, en ese mismo momento, quien era el abogado que debía hacer lo que no hacía, asume como fiscal de Estado de la provincia. Y ahí le pisan la investigación. A través de un abogado de la Procuración, el doctor Dita Huscher, me lo envían como emisario con la finalidad de decir que, bueno, que en una fiscalía siempre puede haber retrasos y que bueno, realmente él tenía la posibilidad de mediar con el entonces fiscal general con la finalidad de bajar los decibeles, pero en contraprestación de esto tenía que pisar la causa. ¿Y cuándo comienza? ¿Le obligan a pisar la causa? Le obligan a pisar la causa. Luego integra el jury. ¿Cuándo empieza el ataque a usted ya desde el punto de vista funcional? Desde el punto de vista funcional, cuando vieron que continuaba la investigación en el tema. Entonces, lógicamente, allí empieza el armado del jury.
Pero más allá de todas estas cuestiones, recién estaba escuchando de que se hablaba del armado político de lo que es un jury de enjuiciamiento. Un jury de enjuiciamiento, lógicamente, es una gran amenaza para un funcionario en cuanto corta su carrera judicial. Yo en todo momento supe el riesgo que corría. Lo que pasa es que realmente esta gente del poder no puede pensar, no puede figurar de que realmente pueda haber algún funcionario que no tenga miedo a estas amenazas. Y no es que sea uno Sherlock Holmes o Robin Hood, simplemente de que uno tiene que actuar correctamente como debe hacerlo un fiscal de la provincia, es decir, en todo momento. ¿Cuál fue la acusación contra usted? La acusación fue morosidad, que en gran medida, lógicamente, morosidad. La propia morosidad que le habían pedido que tuviese. No, esa causa no fue tocada. Ah, fue por otra. No, lógicamente, esa causa ni se habló porque se sabía perfectamente. ¿En qué causa Estamos hablando de la causa de Haroldo Septimio Fortuna, de la quiebra fraudulenta, en la cual intervenía Miguel Carbonetti. Entonces me buscaron unas causas insignificantes, digamos así, como para ir rellenando. Hay una gran habilidad como para poder armar una causa. Después me involucraron en unas instrucciones que según el fiscal general había dado en una causa en la cual un hijo había sido golpeado. Una pregunta más, disculpa. Es decir, empezó a perseguir a mi familia. Obviamente, ¿hacía cuántos años que usted y su familia vivían en Huinca Renanco? Y hacía unos 16 años. 16 años. Y hasta que llegó esta causa, todo transcurría como la vida transcurrir a todos. Como la vida normal puede transcurrir en un pueblo. Pero aquí el tema del armado de la causa, indudablemente de que hay otras complicidades, que son las complicidades del Tribunal Superior y las complicidades del jury de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque al denunciar todas estas circunstancias que parecían no ver los integrantes del jury, donde hay integrantes también, no solamente del poder político, que ya sabemos que estaba manchado, sino que también del poder judicial. Del poder judicial, necesariamente no podían dejar de lado, la cuestión de que Carbonetti litigaba, porque fue puesta en el jury. Eso es lo más grave, porque viene la destitución de un fiscal de la provincia, es decir, no es un caso disciplinario del Colegio de Abogados. Yo creo que fue la sanción más leve que consiguió como para poder tapar todo este mundo que se venía encima, porque era un cuestionamiento en definitiva al poder político y al poder judicial. Le quiero hacer una pregunta a Adolfo. Adolfo, ¿perdió poder ahora en la legislatura el Mingui o te dejó algún representante? Sigue teniendo sus representantes porque, digamos, Unión por Córdoba sigue teniendo la mayoría. Pero está la mujer de Cabo. Y está su mujer, quien recientemente fue casi forzada, pero tuvo que presentar su declaración jurada finalmente. Y bueno, la inflación es generosa. Es tan escandalosa. El patrimonio ganancial del matrimonio Carbonetti-Ceballos era de 11 millones horas de 20 en un año. Pero bueno, me mostraste, la tenés ahí, la declaración jurada, que está llena de como unos 50 lotes. Tenés campos. Mostrar la cámara. Campos en Morrison. Empecemos con que está subvaluado, ¿no? Sí, claro. Tenés departamentos en la calle 27 de abril.
estamos en el estado de la nada, en el limbo, porque necesariamente ya se termina la quiebra porque está todo pagado. Todo pagado y los cordobeses indudablemente soportando las consecuencias de la deuda, de la monstruosa deuda que ya se había generado en aquella causa del Banco Social. 13 millones de pesos recuperados. ¿De cuántos? ¿Cuántos? De 300. Estamos hablando de 300 millones. Y de dólares. De millones de pesos dólares. ¿Por qué De eran peso dólar en aquel entonces. Bueno, ¿alguien lo defendió en el jury a usted? Tuve una excelente defensa. Me defendió el doctor Severín. La defensa es la defensa de quiebre. Es el tipo de defensa de Jacques Vergès en esas famosas causas, en las cuales, lógicamente, cuando uno está en contra del poder político hay dos alternativas: o renunciar o defenderse y denunciar. Hay que ver de que si se trata de un juicio político y si uno no logra, digamos, salir indemne de ese juicio político en cuanto a recuperar el cargo, al menos a través del tiempo puede seguir denunciando todas estas irregularidades, como lo estoy haciendo permanentemente, y lo puede consultar cualquiera en mi blog o en mi página web. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. El Avispero te anticipa para el próximo sábado. El Avispero investiga. Terminal de ómnibus. Todo por 2 pesos para Neto. Los que se subieron a la calecita y nunca se bajaron. Contador Horacio Parga. Top Show del Panal. Las mentes salvajes más pobladas de pelos raros de la jungla cordobesa. La Colmena Televisiva. El Notimanías del Notisoporto, del Crucimanías de los periodistas televisivos cordobeses. En Aguijones te contamos... El Avispero por Canal 10. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Hoy es el día de los muertos en vida.